¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Bueno, y tenemos una nota sobre eso, una advertencia en el sur, en torno al lago Yanquihue, el volcán Villarrica, sobre lo que se ha denominado una alerta naranja. Y alerta naranja, bueno, lo que significa es que aparentemente hay, previsiblemente, situaciones volcánicas que pueden ocurrir y está todo muy ahí, investigándose, viéndose, monitorizándose. Tenemos una nota que explica de qué se trata esta alerta naranja. Y Raúl, que es fanático de todas las cosas espaciales, ustedes lo han visto, bueno, ha vuelto a hablar del espacio porque hay una sonda, Osiris, que fue. ¿Y cuál es la gracia que hizo esta sonda? Bueno, lo que se dice es que trajo material de un meteorito para ser investigado. Y esto ha causado bastante espectacularidad en el mundo. Raúl nos cuenta de qué se trata esta situación de Osiris. Y vamos a conversar en la entrevista principal con el diputado Jaime Araya. Él es miembro de la Comisión de Seguridad Nacional, independiente, en la bancada del PPD. Muchas gracias por estar con nosotros, Jaime. Tú eres del representante del norte. Y nosotros teníamos la idea, y corrígeme si me equivoco, teníamos la idea de que básicamente las situaciones que tenían que ver con seguridad en el norte estaban dadas por las situaciones limítrofes. Uno, de alguna manera, de esa manera además tenemos la posibilidad de echarle la culpa a los países vecinos y no a nosotros mismos, digamos. Pero entiendo que la situación en términos de seguridad pública, tanto en el sur como en el norte, tienen condiciones distintas. ¿Cuáles son esas condiciones en el caso de lo que tú representas en el Parlamento? Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Y sin duda yo quisiera partir contando que nosotros teníamos esta inquietud de poder visibilizar lo que nos pasaba en el norte del país, particularmente de Arica, Parinacota hasta Atacama, porque veíamos que cuando llegamos al Parlamento estaba todo muy capturado por lo que pasaba en la macrozona sur. Y de hecho acuñamos el concepto macrozona norte para englobar estas regiones que tienen bastantes características particulares, que son las extensas distancias, pero fundamentalmente la falta de Estado, que es lo que ha caracterizado históricamente la realidad del norte, y eso se materializa en la falta de atención de salud, en la falta de seguridad y un montón de condicionantes que, no obstante el norte generar muchísima riqueza para Chile, tiene, yo creo que, niveles de vida que son absolutamente decepcionantes. Y en eso yo creo que fueron las primeras evidencias del arribo del crimen organizado en nuestro país. Cuando nosotros planteamos el tema de esta Comisión Especial Investigadora, que lo que buscaba era evidenciar que habían fenómenos criminales que no se conocían en Chile y que nosotros atribuíamos al fenómeno de la migración descontrolada, mucha gente nos miraba con cierto recelo. Y como nosotros partimos con este intento de comisión en el mes de junio más o menos, cuando se instala la comisión en el mes de enero de este año y empieza a funcionar ya de manera regular, toda la hipótesis que nosotros teníamos de que existían nuevas formas de criminalidad, de que iba a ser difícil explicar todas estas cosas, ya eran de sentido común. Estábamos hablando de la extorsión, de los secuestros extorsivos, del sicariato, de los préstamos de dinero en el famoso gota a gota, de muertes y ajusticiamientos que nosotros no conocíamos. Porque finalmente, si uno hiciese un análisis de cómo era el homicidio en Chile, era un homicidio de fin de semana, generalmente en riña. Eso lo caracterizaba. Hoy día, ¿qué es lo que caracteriza el homicidio? Esto lo ha dicho el fiscal nacional en reiteradas ocasiones y espacios que yo he estado. Que hoy día el homicidio es una forma de control territorial. Y por eso uno ve, por ejemplo, la semana pasada en la comuna de Cerrillo, Los Espejos, una persona ajusticiada con 2 balazos en la cabeza. Cuando se desbarató este clan de los gallegos en Arica, se encontraron personas que habían sido decapitadas, enterradas vivas, algunos muertos de manera horrorosa, al estilo del crimen organizado extranjero que no se conocía en Chile. Y en ese contexto nosotros planteamos esta Comisión Especial Investigadora, que queríamos demostrar que esto existía. Nos encontramos que ya estábamos todos de acuerdo y fuimos al segundo paso para decir, bueno, ¿cuál es la respuesta del Estado frente al crimen organizado? Y ahí tuvimos hallazgos, yo creo que son bien dramáticos, que están consignados en el informe y que mañana se va a votar en la sala de la Cámara de Diputados, donde nosotros hacemos una serie de recomendaciones dentro de los servicios públicos que pudieron participar en la comisión. Básicamente de eso se trata, de ver cuál es la brecha que tenemos como Estado para enfrentar un fenómeno que estalló en nuestro país, que es el de crimen organizado, y que hoy día, la verdad, las cosas se tomó la agenda y ya ha sido una condicionante, yo creo que incluso para el mundo político respecto de la agenda que se lleva adelante. O sea, ahora, dime una cosa, tú mencionaste que
ustedes empezaron a estudiar cuáles eran las posibilidades de enfrentar esto de acuerdo a los recursos que se disponían. ¿Cuáles son los recursos que se disponen? O sea, yo diría Uno que tiende a pensar inmediatamente, qué sé yo, en policía de frontera y en eventualmente soldados, y que van a apoyar. O sea, nosotros partimos con esto cuando teníamos esta discusión si había estado de excepción o no en la frontera norte, porque había un descontrol migratorio y si la gente que nos está viendo se acuerda, la foto era cientos de migrantes entrando todos los días por la frontera, básicamente por Colchane, por Arica, este intento de verdadero portonazo que se trató de hacer en la aduana cuando quisieron ingresar a la fuerza. Entonces no había control. ¿Cuál es la primera reacción que yo creo que hay que reconocer? Este proyecto que impulsó la ministra Carolina Toá, que se llama la infraestructura crítica, que fue una moción de los senadores, pero que la ministra hizo propia y en eso naturalmente logró liderar esta solución que permite tener militares en la frontera que cumplen labores de control de orden público que no podían cumplir sin esta mixtura que tiene entre medio de estado de excepción y labores policiales. Y eso ha permitido hoy día que haya un cierto control. Sumado además que hay objetivamente, yo creo que ya toda la gente que iba a salir de Venezuela ya salió y algunos naturalmente ingresaron a nuestro país y eso es un tema como un capítulo 2. Pero si uno dice ya, ¿qué es lo que tenemos de Estado? Lo que nosotros constatamos primero, cosas que son brutales, como el Estado, esto es una cosa, no es una crítica a este gobierno, sino que el Estado históricamente abusa de los funcionarios en frontera. Los extensos turnos, nosotros tenemos una llamada de atención muy potente que tiene que ver con que nosotros consideramos que la vida de los funcionarios de los carabineros que están en frontera es incompatible con la vida familiar. O sea, turnos que exceden los 20 días por 3 o 4 descansos, 18 días por 3 o 4 descansos. Se suma a eso, por ejemplo, que la semana pasada el Instituto Nacional de Derechos Humanos, constata lo mismo que constató la Comisión Especial Investigadora, que estos turnos son abusivos y que hacen imposible la vida familiar de esos funcionarios policiales. Yo creo que un llamado de atención muy fuerte y me interesa mucho relevarlo, porque muchas veces se ha cuestionado la labor del instituto en términos del ente estatal que es garante de los derechos fundamentales de todos los chilenos y chilenas y que acá sea el propio instituto quien constata esta vulneración, no solo en Carabineros, sino que llama la atención respecto de las condiciones de salud en que se desempeña la Policía de Investigaciones, el Servicio Agrícola y Ganadero, el Servicio de Aduanas, que prestan servicio en frontera, da cuenta de que el Estado de Chile ha estado históricamente ausente en las regiones del norte, pero en la situación fronteriza es la precariedad misma. Ahora, convengamos una cosa que es de perogrullo, pero que es algo que probablemente tiene mucho que ver con lo que tú estás señalando, supongo. Estamos hablando de un país que tiene una cantidad gigantesca de miles de kilómetros de frontera y tiene, en términos estrictos, con 3 países, sin contar el mar. Exacto. Y por lo tanto, las dotaciones de policías y de carabineros, o sea, son ínfimas para enfrentar toda la situación, pero desde ese punto de vista, ¿qué es lo que les plantean los propios uniformados que están en esta situación? Son varias capas. Primero es que se requiere mucha cooperación internacional y afortunadamente con Perú, en el caso de control migratorio, las reconducciones ayudaron muchísimo, porque Perú no tenía estas limitantes. Con Bolivia tenemos un problema de diálogo permanente, esto es una cosa que es bastante obvia, que Bolivia no permitía la reconducción de terceros ajenos a Bolivia. Por reconducción significa que alguien ingresa y lo devolvemos, ¿no?, de inmediato. Ya. Entonces yo decía, gente que viene de Venezuela no puede ser reconducida a Bolivia. Y eso permitió que la gente ingresara de manera descontrolada. Entonces cuando uno ve la situación en frontera, ¿qué tenemos de Estado? Hoy día tenemos militares con dotaciones que están prestando servicio en la macrozona norte, en frontera, y en la macrozona sur, en el tema de Araucanía. Entonces también no tenemos un número ilimitado ni de efectivos policiales, ni de efectivos militares, mucho menos de la PDI. Por razones, cada uno de las autoridades que participan en la comisión pidieron que el tema de dotaciones fuera secreto, pero realmente uno puede decir así bien, de manera bien sincera, que las dotaciones son para llorar. O sea, yo soy diputado de la región de Antofagasta, más de 700 kilómetros de frontera con Argentina y Bolivia, y ahí las dotaciones son mínimas y uno solo puede hacer reconocimiento de la labor que hace Carabineros, que hace la PDI. Yo he tenido ocasión de estar en el Paso Hito Cajón, donde uno ve a los funcionarios policiales, la PDI, Servicio Agrícola y Ganadero, aduana, sin un vehículo. Están ahí Hito Cajón, casi 4.000 y tantos metros de altura, y no tienen un vehículo. O sea, cualquier cosa que pase, y por ejemplo, la gente se haga una idea, por ahí pasó el camión de este ciudadano calameño, a quien le robaron su camión en Calama, él lo va a recuperar a Bolivia y termina siendo acribillado y termina hoy día el caballero en silla de ruedas. Ese es Hito Cajón, y ahí no hay un vehículo del Estado, o sea, no tiene vehículo carabinero, no tiene la PDI, no tiene el SAC, ni tiene aduana. Entonces uno se pregunta cuál es la respuesta del SAC. Ahora, déjame hacerte una pregunta
que quizás yo la estoy asociando un poco. Yo viví casi 6 años y medio en Estados Unidos, y de los cuales, de esos 4 años fueron en Texas, que tiene frontera con México, y donde tú veías que todo el apoyo de cosecha del sur de Texas era hecho por mexicanos. Las personas que estaban en los restaurantes, en esa época te estoy hablando, los 70, finales 70, principios de los 80, eran mexicanos. Yo trabajaba también en verano en un restaurante mexicano, el Mariano's Restaurant, el mejor restaurante de Dallas, por si quieren ir para allá. Pero mírate tú lo que ocurría. Tú hablabas con los muchachos mexicanos que eran garzones o personas que trabajaban en la cocina, en fin, y cuando se tomaban vacaciones. Entonces le decía, ya, ¿cuándo te vas de vacaciones? Me voy el 28. Ah, 28, fantástico. ¿Y cuándo vuelves? Bueno, vuelvo entre el 3 y el 12. Entonces le decía, perdona, pero te vas el 28 y sabéis perfectamente cuándo te vas. Pero me dices que tienes un rango desde el 3 al 12 del próximo mes para volver. Sí, pues me dice, porque yo tengo que estar vigilando cuando cambian la guardia en la frontera, porque me voy a México de vuelta, paso La Plata, qué sé yo, acá, y cuando pasan los cambios de guardia y pasan la frontera, ahí pasamos de vuelta. Y eso puede ser el día en un rango de 4 o 5 días. Y eso era algo que estaba internalizado, y como básicamente en esa época, no puedo decirlo ahora porque no lo sé, pero en esa época un porcentaje nada despreciable de todo el fenómeno triguero de cosecha del sur de Estados Unidos en la frontera con México era hecho por personas que no tenían regularidad habitacional en Estados Unidos. Venían para eso, ganaban su plata y se iban. Eso es un fenómeno que pasa en bastantes países del mundo. Ahora, ¿por qué aquí uno podría decir cuántos son los recursos que, por ejemplo, se dan para enfrentar el problema de este paso irregular con todas las negatividades que trae? Yo creo que no hay una respuesta adecuada. Primero, no hay orden. Y esto yo quiero valorar mucho lo que ha hecho la ministra Toá en esta materia. Creo que ha sido bien notable lo que ha hecho ella, lo que ha hecho Manuel Monsalve, Eduardo Vergara, en términos de tratar de ordenar. Porque aquí hay que decirlo con claridad, mucha de la gente que viene de Bolivia viene a trabajar en la cosecha de distintas temporadas en la sexta región, por ejemplo. Y si uno le cerrara el paso a la gente de Bolivia, la gente de la sexta región se queda sin mano de obra. Entonces, es más o menos la misma situación que esos problemas existen. Pero yo diría que en términos redondos... Y además me imagino que les puedes pagar menos que lo que le puedes pagar a una persona de acá. Bueno, eso es una decisión que tenemos que tomar como país, porque si nosotros mientras menos migrantes debiera haber menos mano de obra disponible, eso debería impactar positivamente las remuneraciones, pero esa es otra discusión. Pero lo concreto, ¿qué es lo que uno tiene? Yo creo que hay dos miradas. Uno, gente que efectivamente viene a trabajar. Yo creo que en general estamos todos de acuerdo que en eso no hay problema. Pero hay otra parte de extranjeros que son parte de transnacionales del crimen que vienen a cometer delitos. Yo, como decía, soy diputado de la región de Antofagasta y me ha tocado estar mucho en Calama y el alcalde de Calama ha desplegado, por ejemplo, estas demoliciones de narcocasas porque el tema del narcotráfico se tomó Calama y en algún minuto hubo que generarse el plan Calles Sin Violencia que impulsó el Ministerio del Interior como una respuesta a lo que pasaba en Calama. Acuérdense que en Calama hubo un paro de la gente por seguridad porque era así pistola todo el día. Entonces, yo siento que lo fundamental es que Chile vuelva a mirar con más cariño el norte. Si uno siente, yo lo digo como antofagastino, siente que de repente de Santiago se mira con cierta displicencia lo que nos pasa. Y nosotros esto siempre hemos querido llamar la atención de que, siendo la segunda región una región que tiene altos ingresos producto de la minería, la mayoría de los fenómenos sociales de nuestro país pasan primero en el norte de Chile. Pasó con el tema migratorio, fue primero en el norte y nadie lo miró. Pasó el tema habitacional, pasó en el norte, nadie lo miró. El tema de la abstención en política, nosotros fuimos pioneros en la segunda región. El tema de los independientes o los caudillos, liderazgos que fueron súper cuestionados, o sea, la irrupción de fenómenos individuales en política han sido súper grandes. Vino esta ola migratoria, esta ola de crimen organizado y no se veía porque era en el norte, que parece uno siente que queda muy lejos. Entonces, yo creo que lo valioso de esta comisión especial investigadora era que tenía foco en el norte. La gran mayoría de los diputados, salvo la diputada Lorena Frías, el diputado José Carlos Mesa, somos diputados del norte del país, eso incluye hasta la cuarta región, que vemos cómo aquí este patrón de crimen organizado se ha transformado en una cosa que casi ordena los territorios y genera
una situación de malestar que yo quiero advertir, empieza a impactar en lo político, va a impactar en lo electoral, y creo que una buena explicación para lo que estamos viendo hoy día en el Consejo Constitucional. Ahora, déjame hacerte otra pregunta que tiene que ver con tu territorio. Yo me acuerdo de que era prácticamente estándar que había una petición de los parlamentarios de la zona norte del país de tratar que las empresas, que todo siendo las probablemente provincias en esa época o regiones que aportaban una brutalidad de plata al erario nacional en términos de la minería, bueno, los impuestos se pagaban en Santiago, no quedaba mucha plata. Aún pasa. Después, Aún pasa todavía. Bueno, no quedaba mucha plata ahí mismo. Los campamentos y las cosas eran básicamente iguales que en cualquier otra parte, a pesar de que se generaba aquí una cantidad de dólares brutal. ¿Qué tanto se necesita o se necesitaría, por ejemplo, utilizar recursos que se sacan de la región para que queden en la región, entre otras cosas, haciendo esto? Nosotros esperamos, por ejemplo, que el royalty, en el reglamento que hay que dictar, y hay un compromiso claro ahí del gobierno que va a tener un factor que se va a llamar incidencia de la minería en el territorio, que nos va a permitir compensar esto. Para que la gente que nos está viendo se haga una idea, el FNDR de la segunda región son del orden de los 95.000 millones. Por concepto de litio, que este convenio Corfo-SQM 2018, nosotros nos entraron cerca de 123.000 millones extras, 123.000 millones de pesos. Entonces, ¿qué es lo que uno dice? Que ahí se demuestra lo que podría ser las regiones del norte, y esto evidentemente pasa también en Atacama, pasa también en Tarapacá, con el peso de la minería, con lo que impacta en positivo, pero también en negativo, las regiones del norte serían otros si tuviésemos esta mirada, y nosotros esperamos que el royalty, el reglamento, permita que efectivamente se reconozcan esas cosas. Nosotros tenemos problemas de cáncer producto de la actividad minera. Hoy día, efectivamente, la industria minera ha dado un giro importante hacia una matriz no contaminante. Yo creo que de buena fe entendieron la importancia de que el cobre sea cobre verde hoy día, pero en lo sustancial nosotros queremos que eso se traduzca en calidad de vida para la gente. Y eso significa hoy día, y yo creo que en términos absolutamente concretos, más seguridad. O sea, yo creo que hoy día, por ejemplo, cuando uno escucha de las desigualdades de nuestro país, la que más duele es la desigualdad que vive la gente que vive en un sector modesto, de que vive en un sector acomodado, por ejemplo, en la capital. O sea, me toca verlo. Yo el fin de semana estuve en distintos sectores de Antofagasta, gente súper modesta, que ve que el traficante está en la esquina, que ve que el extorsionador está ahí, que ve que el que iba a hacer préstamo gota a gota le quebró la vitrina a la vecina. O sea, pasa en Antofagasta, pasa en Calama, y uno ve que algunas comunas del sector oriente tienen un sistema de vigilancia que lo financian las corporaciones municipales, porque además están en Santiago, porque tienen mejores condiciones. Entonces, hoy día cuando uno dice, ¿qué es la desigualdad en Chile? Bueno, la mayor manifestación de la desigualdad social en nuestro país es el acceso de la gente a la seguridad. Y en esto yo quiero valorar, por ejemplo, lo que ha hecho Eduardo Vergara, la Subsecretaría de Prevención del Delito, que generó un índice delictual para que ya no haya competencia entre los municipios para ver qué municipio se ha adjudicado proyectos, porque pasaba una cosa muy perversa, que es que el que tiene mejores profesionales, el municipio más grande, se lleva más proyectos y crece, y los municipios, por ejemplo, el municipio de Tocopilla, que no es tan atractivo para que la gente se vaya a vivir allá, no puede postular proyectos y por lo tanto se va quedando. La semana pasada estuvo en la Municipalidad de Mejillones el alcalde inaugurando su patrullaje mixto municipal, que es un tremendo aporte y que a la gente le cambia la vida, porque sube un carabinero en una patrulla municipal y eso permite aumentar las dotaciones, que son muy pequeñas. Déjame hacerte una pregunta, Jaime. Es bien forzada la pregunta que te voy a hacer, pero te lo voy a hacer. Mira, uno tiende a pensar que en las zonas que producen más riqueza en un lugar, en cualquier país del mundo, racional, tú debieras encontrar allí donde se produce esa tremenda riqueza, deberás encontrar los mejores colegios, los mejores profesores, las mejores universidades. Debieras encontrar un aeropuerto espectacular para que te lleve a todas partes. Y sin embargo, yo conozco el norte, no ocurre eso. Tienes, por cierto, universidades, pero tú tienes un déficit enorme en términos de, por ejemplo, cosas que son básicas para no solamente la educación, sino que para el vivir y el convivir. Y estamos hablando de una de las zonas que provee la mayor cantidad de riqueza del país. Yo una vez escuché a un sociólogo, Alberto Mayor, que decía que las regiones del norte tenían un problema de capilaridad, que por acá arriba pasa la riqueza, con un cañón de muchos millones de dólares, y no baja, no llega al territorio.
Y eso tiene, yo creo que distintas explicaciones, pero yo lo quiero decir muy sencillo. Yo estoy convencido que, por ejemplo, Calama sería la mejor ciudad de Chile si los ejecutivos de Codelco vivieran en Calama. Estoy seguro. Ahí tienes nosotros otra cosa. termináramos nosotros con este tema de los turnos que están de lunes a jueves, de lunes 10 de la mañana hasta jueves 2 de la tarde trabajando en Calama, si ellos tuvieran sus familias en Calama, estoy seguro que Calama tendría los mejores colegios de Chile, tendría las mejores universidades. Si los nietos de los ejecutivos de Codelco estuvieran en Calama, tendríamos los mejores parques. ¿Y qué es lo que tenemos en Calama hoy día? Apenas tratando a tirones de sacar un plan de descontaminación ambiental para saldar de alguna forma una deuda, un plan de descontaminación que lleva 10 años o más de tramitación. Más de 10 años tramitándose un plan de descontaminación ambiental, y mientras se tramita ese plan no se sabe qué es lo que pasa con la salud de la gente, y lo único que uno ve que hoy día uno de los proyectos más emblemáticos de Calama es un centro oncológico para tratar a los enfermos de cáncer. Entonces uno se pregunta qué diablos pasa con el Estado de Chile. Aquí han pasado todos los presidentes de todos los colores y la respuesta del Estado sigue siendo la misma. Nos miran como que quedamos muy lejos, como que uno se siente como que de verdad las cosas fuéramos ciudadanos de segundo orden. Y en eso yo creo que el desafío que tenemos, quienes estamos en hoy día posiciones de incidencia, es decir, ¿sabe qué? Esto nosotros lo vamos a cambiar. Y parte de, vuelvo a la Comisión Especial Investigadora, decir, ¿sabe qué? Tenemos estas precariedades, se las vamos a entregar a todos los ministros involucrados para decirles, ¿sabe qué? Empiezan a resolvernos el problema, porque el tema de la seguridad hoy día genera ya desazón, molestia ciudadana. Hay un tema de incivilidades que se dice. Yo vivo en el centro de Antofagasta y la fiesta parte el viernes en la noche y yo me vengo a Santiago el lunes en la mañana y todavía sigue la fiesta. Y nadie hace nada. Y la gente en el edificio me dice, oiga, diputado, ¿usted qué es lo que hace? Y a mí me da vergüenza, siendo parlamentario, decir, ¿sabe qué? No podemos hacer mucho. Dime una cosa, ¿en qué parte pagan los impuestos las grandes empresas mineras? Yo diría que el conjunto de los impuestos están acá en Santiago. O sea, si bien es cierto, se pagan arca fiscal y todo eso. Todo se paga acá, el tema de las patentes. Hay muchas cosas que inciden, pero uno lo que apela hoy día es a la voluntad. Yo quiero poner, por ejemplo, Minera Escondida hoy día tiene al presidente de la compañía viviendo en Antofagasta. Yo creo que eso es un paso que algunos dirán que es simbólico, pero es importante, porque él se da cuenta, si todos hoy día están en la política del buen vecino, de crear valor en el territorio, bueno, que Codelco dé la señal, que Máximo Pacheco se vaya a vivir a Calama. Yo creo que eso sería un gesto importante, porque cuando uno vive en el lugar, sabe de lo que está hablando. Cuando a mí me hablan de delincuencia, yo digo, a mí no me cuentan historias. Yo vivo en el centro de Antofagasta, a media cuadra donde yo vivo, mataron a una persona a cuchilla, en la esquina de abajo asaltaron a un caballero que trabajaba todos los días, esto del descontrol, la falta de policía. Es una cuestión que uno vive, y lo bueno de vivirlo es que a mí nadie me lo tiene que explicar, nadie me lo tiene que contar. Entonces yo espacio que voy digo, ¿sabe qué? Esto es lo que me pasó, y cuento casi como anécdota personal lo que es el día a día de mucha gente, no solo de Antofagasta, imagino, esto debe ser una cosa que se replica en amplios sectores de nuestro país, que hoy día esta suerte de descontrol que hay, como que aquí cualquiera hace lo que se le ocurre y a nadie le pasa nada, yo siento que va generando en la ciudadanía un malestar que en algún minuto se puede manifestar de muy mala forma. Ya pasó la elección del 7 de mayo, nosotros lo advertimos en su oportunidad, que esta curva de delincuencia venía creciendo aceleradamente y todo indica que esto podría volver a ocurrir. Entonces yo creo que, si bien es cierto, hay que valorar cosas que se han hecho, como Consejo Nacional contra el Crimen Organizado, el malestar de la ciudadanía está muy latente y tiene que ver con estas pequeñas cosas, que uno no sabe si llega a la casa, no sabe si lo acuchillan a la vuelta de la esquina. O sea, hoy día se roban hasta los perros como mascotas. Y yo en esto puedo estar siendo redundante, pero quizás una de las cosas que hay que solucionar es que tú no puedes tener una situación desmedrada allí donde tú generas riqueza desmedidamente para el país. Debiera haber una suerte de compensación. De compensación por alguna de ese tipo. Quizás hay en algunas variables y en algunas cosas, pero sin duda no es por falta de recursos que esta cosa no se hace. No, claro, esto no es un problema de recursos, esto es un problema de voluntad, y nosotros lo hemos dicho. En ese reglamento del royalty que está pendiente que se pueda aprobar, bueno, en definitiva una decisión del presidente, nosotros queremos que esto que se comprometió, que era la incidencia de la minería en el territorio, sea la variable más gravitante, porque si no nos van a medir lo que pasa en Antofagasta, que es donde se produce el cobre, con la realidad de un vecino de Las Condes, o con la realidad de un vecino de, qué sé yo, de Concepción. O sea, en el diseño original del royalty habían regiones que no tienen nada de minería y tenían más ingresos que Antofagasta. O sea, a nosotros, imagínate, Fernando, se celebra el Día del Minero. Hicimos un feriado el 10 de agosto. Se hizo para la región de Tarapacá, Iquique, San Lorenzo y Atacama. No para la región de Antofagasta. ¿Y cuál es la verdadera región minera de este país? Entonces hay una muestra clara que cuando se toma la decisión, puede ser un proyecto del gobierno,
¿Qué es lo que se hace? Claramente uno dice hay un problema de frecuencia, de sintonía o de consideración. Entonces esto puede ser simbólico, el tema que nos saltaron el feriado, porque después nos dieron el feriado de la Virgen de Aiquina, que uno lo agradece, pero ¿qué es lo fundamental? Que uno se da cuenta que no hay una mirada específica de una región que históricamente ha aportado tanto, y no solo una región, sino que una macrozona minera que le ha aportado muchísimo al país, donde uno esperaría que haya una cosa de más cariño del Estado. Oye, última pregunta, no me queda mucho tiempo. ¿Qué es lo que se vota? Mañana se vota la aprobación del informe. El informe trae una serie de conclusiones y recomendaciones, algunas que son, yo diría, incómodas para algunos ministros, pero nosotros ponemos el énfasis, primero, en llamar la atención respecto a Carabineros. No pueden seguir estos turnos excesivos en frontera porque es un abuso que hace el Estado con la policía, con Carabineros, con la PDI. Segundo, hay una serie de recomendaciones al Servicio Nacional de Migraciones respecto de objetivar la cifra de migrantes irregular y qué es lo que se está haciendo, porque hoy día algunos que dicen que hay 30.000 que ingresan irregularmente, que se han expulsado 300, otros dicen que son 20.000, no hay claridad. El Servicio Nacional de Migraciones tiene que decir cuántos son. Después hay recomendaciones respecto a aumento de recursos. Necesitamos más gente en la Directemar, que es control marítimo. 85% de la droga se trafica por el mar. Nosotros tenemos una policía marítima muy pequeña y tenemos un conjunto de otras recomendaciones con Gendarmería, que me parece que es fundamental que ahí se le hinque el diente a lo que pasa en las cárceles del norte. Acuérdate que se iba a intentar volar un muro para hacer una fuga con dinamita en la cárcel de Calama. O sea, ese es el nivel de cosas que están pasando en el norte. También hay recomendación al Ministerio Público. Nosotros nos adelantamos y advertimos el tema de seguridad de fiscales, jueces. Lo hemos visto este día, lamentablemente, con lo que pasó en Arica, sí, respecto a la necesidad de profundizar ahí. Y un conjunto de otras recomendaciones, yo diría que son más específicas respecto de algunos servicios particulares que tienen que ver con las cosas que fueron aeronáutica civil, que es un capítulo completo. O sea, la desprotección que tienen nuestros aeródromos, que hoy día son francamente tierra de nadie, es un llamado de atención y un campanazo que hay que escuchar. Creo que es bien interesante leer el informe, se lo vamos a ir a entregar a los distintos ministros y subsecretarios como una contribución, y sobre todo ahora que se discute el presupuesto, que es para decirle, tenemos este diagnóstico, acá están las brechas y necesitamos esta plata para cubrirlo. Jaime Araya, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día. Muchas gracias, Fernando. Alerta naranja. Suena como justo antes de lo rojo, porque el rojo ya es la cosa sucediendo. Alerta naranja se dice ahí, alrededor del volcán Villarrica, porque eventualmente podría haber señales de potenciales movimientos telúricos. Veamos la nota al respecto. Estas imágenes corresponden al cráter del volcán Villarrica el pasado 19 de septiembre. El macizo todavía se mantenía con alerta amarilla, pero la situación cambió rápidamente. Se ve unas llamitas que suben y bajan constantemente. Eso también se había visto hace un mes atrás. Y se ve cómo, digamos, actúa el volcán en ciertos periodos donde está más activo o menos activo. Y su actividad en aumento ha obligado a evacuar 8 kilómetros a la redonda y a suspender las clases presenciales por al menos 3 días. Es que el comportamiento del volcán es incierto y nada asegura que no pueda aumentar su flujo piroclástico con rapidez. El problema de un aluvión de origen volcánico o lagar, como lo llamamos, es que baja muy rápido. Entonces te puede dar 15 minutos, 20 minutos desde que comienza la erupción hasta que llega. Y eso es muy poco tiempo. Entonces, si tú puedes anticipar un poco eso, tener mejor claridad de cuál es el escenario y por tanto sacar personas antes es algo que es muy valioso. La prevención es necesaria, pero aunque el riesgo se mantiene presente, nada asegura que efectivamente el volcán vaya a erupcionar. Nosotros entendemos que esto no es fácil, no es evacuar de un día para otro, hay que hacerlo de forma paulatina, de forma progresiva, y en eso estamos prestándole toda la colaboración a los municipios, pero obviamente siempre en estos casos hay una resistencia por parte de las familias a hacer una evacuación rápida. La gente de Pucón, como está acostumbrada a convivir con el volcán, es muy difícil convencerlas que abandonen sus viviendas. Y bueno, es así y estamos acostumbrados porque el volcán Villarrica es un volcán activo que todo el año tiene manifestaciones similares a las que tiene hoy día. De hecho, desde noviembre del 2022 que el volcán estaba con alerta amarilla por su inusual actividad, pero en las últimas horas ese nivel de emergencia subió a naranja. La naturaleza uno nunca sabe, pero por lo general tranquilo. Y yo creo que hay mucha alarma porque ayer parece que las bombas de benzina estaban llenas. Todas las noches es súper habitual ver el volcán naranjo y
con la fumarola y todo eso, entonces la verdad es que como que para nosotros es como algo habitual. 25 familias, cerca de 80 personas han sido llamadas a evacuar. En caso de una actividad volcánica mayor, las zonas afectadas serían el Cerdúo, Pocura, Moico, Los Riscos, Coñaripe y Pucón. Pero también hay otras que se mantienen vigilantes. Nuestra mayor responsabilidad política tiene que ver efectivamente con transmitir no solamente coordinación a nuestras vecinas y vecinos, sino que además información precisa, clara, ante una situación de emergencia. La recomendación es tener un bolso preparado para una posible evacuación masiva. Sin embargo, se reitera que esto es solo una alerta, por lo que no hay motivos para una preocupación mayor. Es solo cosa de recordar el extenso historial de erupciones que tiene el volcán Villarrica. Corría el año 2015 y una alerta naranja no alcanzó a cambiar a roja cuando el volcán tuvo actividad considerable. Let's go, guys. Ya va, vamos. Y el año 1971 es el peor recuerdo para quienes vivían a los pies del macizo. Aquella erupción costó decenas de vidas. Y si retrocedemos aún más, el volcán Villarrica también hizo erupción el año 64, el 63, el 49, el 48 y en 1908. Yo soy nacida y criada aquí en Pucón, 66 años. Y he pasado por erupciones grandes. La del 70-71, me acuerdo bien en estos momentos, esa fue fea. Yo era chica y fue muy, muy grande. Cuando ahora la última que hubo, mamá está haciendo erupciones de volcán, yo le digo, esto tiene para rato. Han pasado muchas a través de nuestra historia aquí en Pucón. Según el registro histórico de las últimas erupciones, la del 71, la del 63, la del 48 fueron muy importantes. Por lo tanto, del volcán debería retomar su actividad de antaño, por decirlo de alguna manera, y debería mostrar lo que él siempre muestra, que son erupciones mucho más violentas. Técnicamente, como definición, el volcán en este momento ahora está en un proceso eruptivo muy pequeño, muy menor, pero no sabemos cómo se va a comportar de aquí en adelante. Por eso que hay que manejar el peor de los escenarios. De momento, las comunas que bordean el volcán se mantendrán con alerta naranja. Nuestro país es volcánico. Más de 90 macizos tienen actividad sísmica hoy en día. Por eso preocupa el futuro del Villarrica, el gigante de la Araucanía que amenaza con una eventual nueva erupción. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con el análisis internacional de Raúl Soa. ¿Cómo están? Bienvenidos a... Estos son los días que a Raúl Soa le encantan. Cuando tiene que hablar del espacio exterior y de los cohetes y de las cosas que hacen cápsulas y cohetes que recuperan, como ahora este Osiris que recupera material propio de un asteroide. Y la verdad es que es fascinante. Pero dejemos que Raúl sea el que nos cuente esto. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, sí, bueno, aquí no soy, como lo hemos dicho otras veces, corresponsal o periodista en temas internacionales, sino que espaciales. Espaciales. Y el tema en este caso, como tú bien lo señalaste, es esta pequeña cápsula que ha vuelto desde un asteroide, y el primer elemento que fascina absolutamente es lo que los anglosajones llaman rocket science, es decir, ciencia espacial, ciencia coheteril, porque es de una complejidad la operación que han realizado que realmente es asombroso. Y en este caso se trató de ir a este asteroide Bennu, que se escribe con 2 N, este asteroide Bennu que está en órbita alrededor del Sol y que pasa relativamente cerca, o sea, a distancias siderales siempre, pero a una distancia, digamos, alcanzable de la Tierra, y se eligió a este asteroide Bennu porque, digamos, en unos 160, 159 años más, si siguiera las mismas trayectorias, es decir, está girando alrededor del Sol, podría, o es el objeto celeste que tiene más posibilidades eventuales de chocar con la Tierra, con la información que se tiene hasta ahora. Es decir, en el firmamento podría aparecer en cualquier momento otro objeto, otro asteroide, pero de lo que se conoce, este es el que tiene las mejores chances. Entonces, uno de los propósitos de la investigación de la NASA, de enviar allá una sonda, fue
ver en qué consistía y ver si, en caso que viniese hacia la Tierra, cómo desviarlo, ejercicio que ya hicieron anteriormente con otros objetos, pero en este caso, esta posibilidad remota, mira, con la precaución o con la antelación que se hacen las cosas, comenzar a estudiarlo. Y ya que se estaba en eso, por supuesto, recoger algunas muestras. Ahí vemos cómo justamente está recogiendo polvo y algunas rocas del asteroide Venus, y estas traerlas de vuelta a la Tierra, cosa que ocurrió el domingo. Ahí vemos cómo en el desierto en Utah recogen esta sonda y se la llevan, pero inmediatamente a un laboratorio donde la rodean de nitrógeno para que no tenga ninguna contaminación, porque permanentemente en la Tierra están cayendo meteoritos y muchos de ellos, o algunos de ellos, se encuentran, pero pierden su valor científico porque una vez que entran y están en contacto con la atmósfera y caen en un desierto o en algún lugar, se contaminan, y por lo tanto la investigación que se hace de ellos no tiene el mismo valor que se espera de lo que se va a obtener con estos fragmentos, que según la NASA podría darnos pistas del origen del sistema solar, es decir, de la formación de los planetas, porque se entiende que este asteroide corresponde a esa época, déjame chequearlo, unos 4.500 años atrás. Una bicoca. Oye, dime una cosa, Raúl. ¿Cómo se escoge a un asteroide? Este es un cuerpo espacial que está constantemente dando vuelta, o sea, tú puedes hacerlo ahora o lo puedes hacer dentro de 2 años más porque gira o está asociado a un campo gravitacional, o tú le apuntas a algo que viste en algún tipo de máquina y te contactas y te conectas con eso, pero eso es, llamémoslo así, tocata y fuga, digamos. Es una situación de un... Exactamente. Y esta operación realmente es asombrosa. Hay que sacarse el sombrero con estos científicos de la NASA, porque respondiendo a tu pregunta, sí, está girando, está en una órbita y, digamos, pasa cada 6 años, es lo que demora en orbitar, y se podría viajar a él en 6 años más, o en cualquier momento en realidad en que se encuentre más próximo a la Tierra. Cuando digo próximo es algo muy relativo. Siempre, como te digo, fueron 7 años de viaje, 3 hacia el asteroide, y allí obtuvo las muestras y de vuelta, y partió en el 2016, y bueno, acaba de aterrizar el domingo, volvió la cápsula. Y para qué te digo la alegría y me imagino, el entusiasmo que existe en la NASA, pero no solamente en la NASA, sino que en todos aquellos que están en los estudios espaciales, porque esto es primera vez que se hace y realmente puede darnos muchas luces. Se quiere explorar si tiene algún contenido de hidrógeno, de oxígeno, que es lo que están buscando permanentemente en los viajes espaciales: encontrar agua y encontrar elementos para fabricar combustible para cohetería terrestre, por así decirlo, para cohetes, a partir de materias primas que encuentren en estos, ya sea asteroides o en otro planeta, porque de eso depende la capacidad de exploración espacial, es decir, las reservas que puede tener un cohete, una nave espacial, son limitadas. Ahora, si tú te estás planteando viajes extraplanetarios de décadas, vas a tener que encontrar los recursos para sobrevivir y para impulsarte en el propio espacio. Sí, es bien interesante todo el fenómeno de la exploración espacial, porque uno que es ciudadano promedio del mundo,
está muy influenciado por situaciones que muchas veces tienen que ver más con situaciones de ficción que con situaciones de realidad. Tú ves las películas espaciales y ves un montón de cosas y te da a ti la impresión de que un cohete, si es que tiene la suficiente fuerza para abandonar el campo gravitacional terrestre, puede llegar a cualquier lado y dirigirse y pasar por aquí o pasar por allá. Y parece que la cosa es bastante más compleja una vez que tú abandonas la atmósfera de la Tierra. Claro, lo que aprovechan es la fuerza gravitacional de los planetas y por eso tienen órbita y en esas órbitas ganan fuerza y se digamos, proyectan más lejos, pero igual siempre necesitan una cantidad de recursos propios para corregir la ruta, el rumbo, y eso, claro, es finito, y si estamos hablando de décadas de viajes espaciales, porque desgraciadamente digamos, en años llegas a muy pocos lugares, vas a requerir décadas. Y sobre eso hay un montón de estudios que se están realizando sobre la capacidad, la longevidad, la capacidad humana de resistir estar en campos sin gravitación, y por eso existen ya sistemas de gravitación artificial. Por eso en las películas de ciencia ficción siempre se muestra que las naves espaciales están rotando y esa rotación es para producir algún tipo de gravedad, porque los cuerpos humanos sufren enormemente sin gravedad, es decir, se desplazan los órganos y esto se ha visto cuando vuelven los astronautas, inmediatamente los sientan, a veces los sientan en unas sillitas como de playa, pero inmediatamente hay que tomar una serie de precauciones porque se producen alteraciones fisiológicas y aunque se ha avanzado mucho y los trajes espaciales ayudan y, digamos, fajan al astronauta o a la astronauta, de todas maneras es un tema muy complicado y hasta ahora, bueno, se ha discutido incluso la posibilidad de engendrar criaturas en el espacio, pero eso no se ha hecho. Oye, déjame hacerte una pregunta que quizás puede sonar rara porque se me ocurrió, pero tú me estás hablando de un viaje de un artefacto que sale impulsado desde la Tierra por un cohete, es dejado en órbita y que tiene como horizonte llegar a un punto. Por lo tanto, me imagino que en algún momento dado tiene que dirigirse a ese punto. Y la forma de dirigirse a ese punto supongo que tendrá propulsores o algún tipo de cosa que lo orientan para llegar. Pero estamos hablando, según tú, estamos hablando de 4 años, por lo menos 5 años para llegar. ¿Qué combustible aguanta todo ese tiempo para poder volver? Bueno, no necesita tanto. Una vez que está en el espacio, bueno, veíamos que esta sonda, la que volvió a 23.000 kilómetros por hora. Y una vez que, digamos, como tienes muy poca o nula fricción, es decir, una vez que cobras velocidad, no hay nada que te detiene, puedes seguir viajando indefinidamente. Una de las formas de acelerar es aprovechar la gravedad de un planeta o de algún objeto celeste que te brinde esa capacidad de acelerar la nave. Pero eso, digamos, tiene sus propias complejidades y en eso tú tienes razón, necesitas una dosis de combustible para poder corregir tu derrotero. Claro. Y eso, el combustible se evapora. Si se te agota, no hay estación de servicio por allá. No hay estación de servicio. Bueno, muy interesante esto del asteroide y vamos a ver cuáles son las conclusiones que saca la NASA, que seguramente van a hablar de esto bastante en los próximos días o los próximos meses, ¿no? Seguro, y la NASA es la más interesada en hablar de esto porque estos éxitos enormes le dan un prestigio tremendo y eso es sinónimo de presupuesto para nuevas misiones. Es decir, esto llena de orgullo, con razón, a los estadounidenses y eso hace que los parlamentarios, los congresistas, se aplaquen cuando les vengan a presentar el próximo proyecto. Bueno, ahí estaremos
transmitiéndolo por parte de Raúl Sorrell del próximo proyecto que no sé qué será. Ok, chao. Chao, que te vaya bien. Hacemos una pausa y volvemos con el Ojo Con. Ojo con la continuación de la discusión parlamentaria sobre el proyecto que busca regular el desarrollo de las plataformas de apuestas en línea. El debate en la Comisión de Economía se produce en medio de las presiones para que se cumpla el fallo de la Corte Suprema, el cual bloquea el acceso a los sitios. Ojo con la nueva versión del Cyber Monday 2023. Este martes, la Cámara de Comercio de Santiago entregará todos los detalles sobre el evento que tendrá lugar entre el lunes 2 y el miércoles 4 de octubre. Además, presentarán la nueva aplicación para los dispositivos móviles llamada Cyber App. Ojo con el debate sobre la reducción de la jornada laboral a 36 horas en Argentina. En la instancia se presentarán hasta 7 proyectos de ley y contará con la participación de especialistas y representantes empresariales. Esto está ocurriendo ya en las postrimerías en todo el aura que ha generado la llegada del próximo presidente Milei. Así es que hay una situación bastante delicada ahí con estos acortamientos de horas de trabajo. Nos vamos, tengan ustedes muy buenas noches, nos encontramos mañana. Chao.